Tiempo y dinero. El viejo dicho, el tiempo es oro, no solo es cierto, también tiene varias implicaciones importantes. Entre otras cosas, quiere decir que aquel que tenga la capacidad de retrasar, tiene la capacidad de imponer costes sobre otros, y en algunos casos costes devastadores. Los constructores de viviendas, por ejemplo, a menudo piden préstamos de millones de dólares para financiar la edificación de casas o bloques de apartamentos, y deben pagar los intereses de estos préstamos, ya sea que su construcción esté en la fecha concertada o se esté retrasando debido a algún obstáculo legal, o por las decisiones o indecisiones políticas de funcionarios públicos que no tienen ninguna prisa en decidir. Al coste de la construcción en sí se pueden añadir grandes pagos por intereses, mientras que diferentes acusaciones de daños al medio ambiente se investigan o mientras los comisionados de planificación locales discuten entre sí o con los constructores si se le debe requerir al constructor que añada varias instalaciones como jardines, estanques o carriles para bicicletas, para el beneficio del público en general, al igual que para las personas a las que se les venderán las casas o se les alquilarán los apartamentos. Tras comparar los costes de estas instalaciones con los del retraso, el constructor puede que decida construir cosas que ni él ni sus clientes querían especialmente, sobre todo si debían pagar por su construcción. Pero finalmente las tendrán que pagar, ya sea a precios de venta más altos o alquileres más elevados. El coste más alto de todos puede que esté oculto, pero serán construidas menos casas y apartamentos cuando terceros impongan costes adicionales a través del poder del retraso. En general, donde sea que pague un coste bajo para imponer costes altos a B a través de retrasos, entonces A simplemente puede chantajear a B para que le pague dinero o perturbar las actividades de B que no le agraden a A, o alguna combinación de las dos. Las lentas burocracias gubernamentales son una queja común en todo el mundo, no solo porque los burócratas normalmente reciben el mismo sueldo ya sea que trabajen rápido o lento, sino también porque, en algunos países, los burócratas pueden incrementar sus ingresos de forma sustancial al aceptar sobornos que aceleran las cosas. Cuanto más grande sea el alcance del poder del gobierno y cuantos más trámites burocráticos sean necesarios, más altos serán los costes que pueden ser impuestos debido a retrasos, y más lucrativos serán los sobornos que se puedan obtener. En países menos corruptos, los sobornos pueden tomar la forma de concesiones arrancadas de forma indirecta para propósitos políticos, como el obligar a los constructores a construir cosas que terceros desean, o a no construir nada, cuando otros propietarios locales o movimientos ambientalistas quieran evitar que se cambie el statu quo. Los costes de demandar un informe de impacto ambiental puede que sean muy bajos, en comparación con los costes que el retraso de preparar dicho informe impondrá en la forma de crecientes cargos por intereses sobre millones de dólares de dinero prestado que se está dejando ocioso mientras este largo proceso tiene lugar. Incluso si el informe determina que no hay ningún tipo de daño medioambiental, este en sí puede que, de todas maneras, haya causado un daño económico considerable, algunas veces lo suficiente como para que el constructor abandone sus planes de construir en esa comunidad. Principios similares actúan cuando se trata de regulaciones sanitarias que se aplican a frutas, vegetales, flores y otros bienes perecederos importados. Mientras que algunas regulaciones sanitarias cumplen con funciones legítimas, al igual que lo hacen algunas regulaciones medioambientales, también es cierto que ninguna de las dos, ni ambas, pueden ser utilizadas como herramientas para evitar que las personas hagan algo con lo que una tercera no esté de acuerdo, a través del simple proceso de imponer altos costes por medio de retrasos. El tiempo es dinero en un aspecto más. Simplemente con cambiar la edad de jubilación, los gobiernos pueden ayudar a aplazar el día de la verdad cuando las pensiones que han prometido exceden la cantidad de dinero disponible para pagar dichas pensiones. Puede que se ahorren cientos de miles de millones de dólares al aumentar la edad de jubilación en unos cuantos años. Esta violación de un contrato es equivalente a retrasarse con una obligación financiera de la que dependen millones de personas. Pero, para aquellos que no se detienen a pensar que el tiempo es dinero, puede que todo pueda ser explicado políticamente en términos completamente diferentes. Cuando la edad de jubilación no es simplemente la de los empleados del gobierno, sino que también incluye la de las personas que son empleadas en el sector privado, el gobierno no solo viola sus propios compromisos,
sino que también viola acuerdos realizados con anterioridad entre empresarios y empleados privados. En Estados Unidos, el gobierno tiene explícitamente prohibido por la Constitución cambiar las condiciones de los contratos privados, pero los jueces han interpretado esta disposición constitucional a lo largo de los años, hasta el punto de, prácticamente, haber eliminado su vigencia. Cuando el gobierno ha cambiado los términos de los acuerdos de contratación privada, la situación muchas veces ha sido expresada políticamente como poner fin a la jubilación obligatoria de trabajadores mayores. En realidad, muy pocas veces, si acaso alguna, ha habido requerimientos de jubilación obligatoria. Lo que sí existía era una edad después de la que cualquier negocio ya no tenía la obligación de emplear a aquellos que trabajaban para él. Estas personas eran libres de seguir trabajando donde haya otros que deseen emplearlos, normalmente mientras continuaban recibiendo sus pensiones. Es por eso que un profesor que se retiró de Harvard puede ir a enseñar a uno de los campus de la Universidad de California. Los oficiales militares pueden ir a trabajar para empresas que producen equipos militares, ingenieros o economistas pueden ir a trabajar para empresas de consultoría, y las personas en innumerables otras ocupaciones pueden vender sus habilidades a cualquiera que desee contratarlos. La jubilación obligatoria no existía. Pese a esto, aquellos con buenas habilidades en la retórica política presentaban la falta parcial del gobierno sobre sus propias obligaciones de pagar pensiones a una edad determinada como un valeroso rescate de los trabajadores mayores, y no como una interesada transferencia de miles de millones de dólares en obligaciones financieras del gobierno mismo a los empresarios privados. Algunas veces el tiempo cuesta dinero no como una estrategia deliberada, sino como una consecuencia de los retrasos que surgen de un callejón sin salida generado entre individuos o grupos enfrentados que no pagan ningún precio por no llegar a un acuerdo. Por ejemplo, una disputa sobre cómo se debía construir un nuevo arco del puente de la bahía en San Francisco produjo retrasos que terminaron costando a California 81 millones de dólares adicionales antes de que la construcción continuase en 2005. Recordar que el tiempo es dinero es, entre otras cosas, una defensa contra la retórica política, al igual que un importante principio económico en sí mismo.